Buenas noches. Mi nombre es Carlos Rodríguez. Voy a hablar de los fundamentos del derecho público, el Estado, elementos del Estado y formas de Estado. Para iniciar, necesitamos saber qué es el Estado. Se entiende por Estado la organización humana que abarca la totalidad de la población de un país, estructurado social, política y económicamente mediante un conjunto de instituciones independientes y soberanas que regulan la vida en sociedad. Dicho de otro modo, un Estado equivale al conjunto de atribuciones y órganos públicos que constituyen el gobierno soberano de una nación. Para comprender mejor cómo está estructurado un Estado, debemos conocer cuáles son sus elementos y sus formas. En teoría jurídica se entiende por elementos de Estado o elementos constitutivos del Estado el conjunto de factores que tradicionalmente deben estar presentes para que un Estado pueda existir. Estos elementos son el territorio, la población, el gobierno y la soberanía. Los estados poseen un territorio y unas fronteras que delimitan su área de soberanía y ejercicio de ley. Dicho territorio es suyo para administrar, ceder, proteger o explotar económicamente de la manera que mejor les parezca, siempre y cuando no pongan en jaque los territorios vecinos. Existen diferentes tipos de territorio, como son el territorio terrestre, el territorio marítimo, el territorio aéreo y el territorio lacustre y fluvial. Ningún estado puede existir sin una población, sea grande, diminuta o por diversa que ésta pueda resultar en materia cultural o lingüística. De hecho, existen muchos estados plurinacionales. ¿Qué significa esto? Que son varias naciones organizadas en un mismo estado, ya que lo importante es que los pobladores estén de acuerdo en regirse por las mismas instituciones y compartir un destino político afín. De tal forma, todo Estado debe contar con instituciones firmes y duraderas para gestionar la vida en sociedad, así como autoridades para regirlas y métodos soberanos para decidir quién ejercerá dicha autoridad en su territorio, quién ejercerá la política y la administración del Estado por tiempo definido en base a las reglas jurídicas, culturales y políticas de la población, refiriéndonos con esto al gobierno. Asimismo, ningún Estado existe si otra toma por él sus decisiones, así que todo Estado requiere de autonomía y fuerza para ejercer y defender sus decisiones. A esto le llamamos soberanía. De no poseerla, podríamos encontrarnos frente a una colonia, un estado asociado u otras formas de denominación de un estado sobre otro. Ahora bien, los estados no todos son iguales y pueden darse de acuerdo a diferentes formas que permiten su clasificación. Cuando hablamos aquí de forma, nos referimos a su organización interna, su modelo de organización territorial, su modelo de organización política o incluso su sistema de gobierno. Dependiendo del criterio que elijamos, podríamos tener una u otra forma de Estado. Según su organización territorial, podemos distinguir entre estados unitarios, estados regionalizados, estados federales, estados dependientes y confederaciones o uniones. Según su organización política, podemos diferenciar entre repúblicas parlamentarias, repúblicas presidencialistas, repúblicas semipresidencialistas, repúblicas unipartidarias y monarquías parlamentarias y absolutas. Según su sistema de gobierno, podemos hablar de democracia, autocracias y de dictaduras. De las formas más comunes conocidas
tenemos el Estado unitario, el Estado unitario descentralizado y el Estado compuesto. ¿Qué es el Estado unitario? Es en política una forma de Estado donde el poder existe en un solo centro de autoridad que extiende su accionar a lo largo de todo el territorio del respectivo Estado. Este mediante sus entes y autoridades locales delegadas de este mismo poder central o electas por sufragio de los habitantes locales o regionales. Cuando hablamos de Estado unitario descentralizado, nos referimos al proceso de dispersar funciones, poderes, personas o cosas fuera de una ubicación o un estado o una autoridad central. Existen también los estados compuestos, que son aquellos en los cuales la soberanía no ejerce de manera uniforme y constante sobre todo el territorio nacional, sino que su ejercicio está fraccionado en entes diversos colocados en situación jurídica y política similar dentro del Estado y que gozan de una autonomía casi absoluta para el manejo de sus propios asuntos y para el ejercicio de ciertas funciones. Ya para culminar, eh, concluyo entendiendo que el Estado es una organización política soberana y, y coercitiva que regula la vida social por medio de las leyes legítimas de un territorio. Para que un Estado pueda existir, debe contar con los factores que lo constituyen: el territorio, la población, el gobierno y la soberanía. Sin estos no se puede constituir un Estado. El Estado cuenta con diversas formas según su organización territorial, según su organización política o su sistema de gobierno. Muchas gracias. Esto es todo.